8 claves que te mantendrán a salvo. 1. Protege tus cuentas con contraseñas. Estruja tu ingenio y no repitas claves. Un truco es incluir mayúsculas y minúsculas, números y signos de puntuación. 2. Hazte con un antivirus y úsalo. Analiza periódicamente el sistema para comprobar que todo está en orden. 3. Mantén el sistema operativo actualizado. No ignores estas actualizaciones porque mejoran la seguridad de tu equipo frente a los ataques. 4. Controla tu ordenador, tableta o smartphone. No dejes las sesiones abiertas ni los dispositivos desbloqueados si no los estás usando. 5. Desconfía de los dispositivos externos desconocidos. Conecta a tu equipo solo los pendrives, discos duros, CDs o DVDs cuya procedencia conozcas. 6. Habilita una carpeta de spam en tu correo electrónico donde envíes los emails de origen desconocido. Nunca abras enlaces incluidos en correos no deseados. 7. Cuando navegues por la red, evita las páginas de publicidad engañosa que ofrecen premios a cambio de clics. Si dudas de la seguridad de un sitio, comprueba que en la barra de navegación aparece HTTPS y un candado verde. 8. Descarga programas de los sitios web oficiales. Analiza con el antivirus todas tus descargas y controla que al instalarte un programa no se incluyen otros no deseados. Sigue estas 8 pautas de manejo para tus dispositivos y siéntete seguro. Como hemos visto en el video, más que todo trataba de la seguridad. Hay que tratar de resguardar, ¿no? No abrir correos que no conozcamos, proteger nuestras computadoras, y eso. Bueno, la materia es seguridad informática, la sigla es INS 403. Vamos a hablar un poquito de la introducción y los conceptos básicos de la seguridad informática. La seguridad informática tiene muchos usos, ¿no? En lo general se puede decir que proviene de la palabra seguritas, que se centra en la propiedad de seguro. Es decir, que mejora la propiedad de algo donde hay peligro, daño o una combinación de riesgo. Entonces, la seguridad informática proviene de latín, ¿no? Segurita, y se centra en proteger cualquier zona donde haya peligro. También hay que tomar en cuenta de que la seguridad también es seguridad de la información. ¿Y cómo es eso? Hay que proteger la información de la empresa. ¿Qué es la información? En cuanto a su definición, se puede decir que es la acción de la presentación de informes sobre la base de un informe de noticias, sobre algo, aclara aprendidos. Este término también se utiliza para referirse a los conocimientos que añade a los que ya posee una zona determinada y por extensión se llama de esta manera también a esos conocimientos. La información puede ser de muchas formas. Podemos obtener información en un papel o impresa, que serían los documentos. También podemos tener información almacenada electrónicamente. La información también puede ser transmitida por correo o mediante medios electrónicos. Puede ser también presentada en imágenes y puede ser expuesta en una conversación. Entonces, hay muchas formas de informar. Como aquí podemos ver, ¿no? Cuando uno está en una empresa o cualquier área, manejan, más que todo las instituciones, manejan lo que son los documentos. Y esa información se tiene que resguardar
la información tiene unos pilares que son fundamentales. También cuando se almacena electrónicamente, tiene que ser bien almacenada para evitar, ¿no?, que personas maliciosas o hackers o un virus, digamos, también puede ser el caso que pueda dañar la información. También puede ser transmitida por correo o por medios electrónicos. Nosotros recibimos constantemente lo que vendrían a ser los correos, ¿no? Pero si nosotros abrimos a veces un correo, por ejemplo, si no está en spam, no sabemos si es que ese correo nos puede llenar de virus la computadora, o en el peor de los casos robar información, o nuestros datos pueden ser hackeados, también por medios electrónicos. En el WhatsApp también, si es que a veces abrimos, hasta con un GIF, creo que ahora, he estado viendo un poquito que se puede hackear al WhatsApp. Antes hackeaban, o no sé cómo era, ¿no?, pero era con un link, uno tenía que ingresar a un enlace. Pero actualmente están hackeando mediante los GIF. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información que abrimos. Si no conocemos un número o un correo que no sabemos, a veces es mejor no abrirlo. También la información puede ser presentada en imágenes o expuestas en una conversación. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es principalmente el análisis de vulnerabilidades en un sistema informático. El riesgo permite tomar decisiones para proteger mejor el sistema. Se puede comparar con el límite para aceptar riesgos en un ordenador. Por lo tanto, si el riesgo es calculado es inferior a la referencia, se convierte en un riesgo residual que podemos considerar el riesgo de forma aceptable. Siempre, ¿no? Siempre cualquier computadora o cualquier empresa tiene un riesgo. Todo es mentira de que por más normas ISO que tenga la empresa o por más certificaciones, no puede ser hackeada o no, digamos. Siempre hay una, aunque sea una poca probabilidad de riesgo, la hay. Claro de que si las empresas tienen certificaciones, ya han venido expertos para ver, ¿sí? Leonardo. Buenas noches, buenas noches. Gracias por aceptarme después de 10 minutos. Tengo una pequeña consulta referente a la norma ISO o las empresas que tengan ISO 9001 o 27000. ¿En qué o cómo procedería la dirección o el comité directivo si es que hubiese algún ataque, alguna filtración o alguna intrusión de algún virus dentro del sistema? ¿Cómo procedería? ¿Cómo actuaría? ¿Lo aceptaría? ¿No lo aceptaría? ¿O tomarían otras acciones? Esa es una pequeña duda que tengo. La verdad, no sabría qué responderle porque creo que siempre hay riesgos, por más que digan que no. Claro que las normas ISO, para que lo otorguen una empresa, la empresa tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, la infraestructura. Si la empresa tiene una cierta infraestructura, se la da, digamos. Siempre va a haber el factor de riesgo. Siempre, siempre, siempre. Por más certificación ISO que se le dé a una empresa, en este caso para el área de sistema, creo que es la 27005, creo. Siempre va a haber el factor de riesgo. Pero hay riesgos que son aceptables, ¿no? Y hay riesgos de que no. Por ejemplo, hay empresas que aunque pidan certificaciones ISO no se las van a dar. ¿Por qué? Porque a veces en cosas pequeñas. Por ejemplo, algo que pide una certificación ISO son las computadoras. Porque una empresa no puede pedir, digamos, si trabaja con tal vez una computadora antigua, una ISO para el área de sistema. Otra forma, digamos, para que le entreguen la norma ISO es la protección de la información. Y esta información se trabaja en unos pilares, ¿no? La integridad, la información tiene que ser íntegra,
tiene que ser resguardada y tiene que ser confiable. Si la información no es confiable, no sirve de nada, digamos. ¿Y eso a qué refiere? De que a nosotros nos va a llegar información, o si es que nosotros trabajamos o tendríamos una base de datos, nosotros manejamos la información de la empresa. Y si nosotros divulgamos la información, eso vendría a ser un problema para nosotros, ¿no? Ese es un delito informático, divulgar información de la empresa. Por más mal que nos haya ido en la empresa, es un delito informático divulgar la información. Otra cosa como ingenieros de sistemas que tenemos que hacer es resguardar la información. O sea que una vez tengamos la información, tenemos que protegerla de que no vengan hackers, ¿no? Pero es mentira que yo como ingeniero en sistemas o yo como experta en seguridad, no le puedo prometer a la empresa que que está 100% segura. Yo puedo dar el 95%, pero no sabemos, porque a veces de 1000 maneras se pueden entrar los hackers. A veces, desde la misma empresa, hay personas de que roban información y llevan a otro lado. Otra forma de hackear que no he visto, ¿no? Pero nosotros no protegemos son las impresoras. Inge, Las impresoras, ¿sí? hola. Inge, sí, ¿Sí? a lo que se refería el compañero, yo según lo que le he entendido es que las normas ISO se aplican en base a la seguridad informática y otra en base a a la seguridad de la información, ¿no es cierto? Entonces, Sí. esas normas establecen un sistema de gestión que son el SGSI, mientras que las segundas son las que ofrecen las directrices, las medidas de seguridad que ¿Sí? Buenas noches. Cortó su llamada, creo, Inge. Ya, ya. De todas formas, vamos a ver las normas ISO. Vamos a tratar de verlas, ¿ya? Pero más que todo sobre eso, hay una norma ISO también en el área de sistemas, pero que más que todo trata del riesgo. Y allí esa ISO nos dice de que no podemos asegurarle a una empresa que su información va a estar 100% resguardada, ¿no? Nosotros damos el 100%, vamos a dar el 100%, resguardando, no sé, poniendo todas las seguridades posibles, encriptando las contraseñas, no abriendo mensajes que no debemos, digamos, para que no nos hackeen tal vez a terceros, o 1000 maneras, ¿no? También la impresora, esa área, si ustedes se dan cuenta, cualquier persona puede conectarse a una impresora. A veces no nos olvidamos de asegurar la impresora y una persona malintencionada tal vez entra supuestamente para imprimir mediante el Wi-Fi de la impresora o el Bluetooth, digamos, algunas tienen abierta. Y por ese medio ya pueden entrar los hackers. Otra forma que ahorita, en la actualidad, se está viendo, es lo que vendrían a ser las guerras informáticas. Dicen que con el pasar de los años ya no va a haber guerra como hay, así de matanza, o con bombas, como vemos, ¿no? Con bombas, con pistolas. Ahora en la actualidad están haciendo igual guerra cibernética. Por ejemplo, los Anonymous, no sé si han oído de ellos. Los Anonymous son, claro, no son maliciosos, algunos ellos solo dicen lo que quieren, ellos quieren ser escuchados, son protestantes. Pero hay hackers, hay personas que, ¿qué es lo que hacen? Pueden hacer de que los hospitales, un hospital se quede sin luz. ¿Y qué pasa con eso? Morirían muchas personas, ¿no? Y eso ya es una forma de guerra. Otra forma de guerra es dejar sin internet a todo un país. Y ellos, aunque eso no es grave, ¿no? Pero la del hospital sí.
es un poquito más grave, que pueden dejar sin luz a un hospital. ¿Y ahí qué pasaría? Digamos, se perderían vidas. Pero algo así, ¿no? Algo así es la parte del riesgo. Siempre va a haber riesgo. En todo sistema, cualquier cosa que esté en línea tiene un riesgo. Todo documento igual. Cuando uno trabaja, a veces el riesgo ni siquiera es de los hackers de afuera. A veces es de la misma empresa. Ya, ahora, ¿qué es informática? La informática se refiere al procedimiento automático de información mediante los dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos controlan la capacidad de cumplir las tareas básicas, que son la entrada de la información, que sería el procesamiento de la información, y la salida de la información, que es transmitida en los resultados. Esto se conoce como los algoritmos, ¿no? Ahora, ¿qué es una amenaza? Una amenaza para un sistema informático es una circunstancia que tiene el potencial para causar daños o pérdidas. Es decir, las amenazas pueden dar lugar a un ataque en el equipo. Como hemos visto un poquito, ¿no? Que siempre hay riesgo, siempre. ¿Por qué? Porque dicen que más que todo, los hackers aumentaron en tiempos de COVID. ¿Por qué? Porque había más personas en su casa, ¿no? Y con el tiempo las personas van estudiando, van viendo, y hay muchas formas de dañar otros dispositivos, y se va actualizando. Ahora, claro, ChatGPT no es malicioso, ¿no? Pero hay inteligencias artificiales que nos enseñan a programar, y hay personas de que utilizan tal vez sus conocimientos para atacar o hacer vulnerabilidades. Ahora, ¿qué es una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad vendría a ser lo que es la debilidad de un sistema informático, que puede ser utilizada para causar daño. Las debilidades pueden aparecer en cualquiera de los elementos de la computadora, tanto en el hardware o en el software. ¿Y aquí a qué refiere esto de las vulnerabilidades? Cuando hablamos del hardware, hablamos de las computadoras, ¿no? Por ejemplo, en una empresa grande no puede tener computadoras antiguas trabajando. ¿Por qué? Porque son vulnerables. Las computadoras antiguas, tiene Windows 7, Windows, no sé, Windows XP, y esos sistemas operativos son vulnerables. Los sistemas operativos menos vulnerables son los Linux, ¿no? Y un Windows tal vez es más fácil para una persona que sabe de estas cosas y puede vulnerar esa parte del sistema operativo. Y la parte del hardware, como dije, ¿no? Son cuando las computadoras son viejas a veces y se frega el disco, hay que tener cuidado en esa parte también, se frega el disco y se pierde la información. Y por eso es que eso igual ve las normas ISO, porque uno no puede decir 100% seguro, porque si se fregó el disco, si se quemó el disco, probablemente sí se pueda recuperar, o más seguro que no se pueda recuperar la información. Por eso es que la información o un sistema o algo, o la información que se maneja en la empresa no puede ser protegida al 100%, porque hay cosas que tal vez no están en nuestro alcance, no están en nuestras manos. Y si se frega el disco, se fregó, y ya, no se puede hacer más que cambiar otro, y si no se ha guardado adecuadamente en otro lugar, en la nube, en un disco duro, en un flash, ahí también hay riesgo de que se pierda la información. Ahora, ¿qué es la ingeniería social? Ahorita. En el campo de la seguridad de la informática, es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos, ganando muchas veces su confianza. Esta es una técnica que puede utilizar los investigadores privados, criminales, delincuentes, conocidos como los crackers, para obtener información, accesos o privilegios en sistemas de información
que les permite realizar algún acto que perjudique o exponga a alguna empresa o entidad. ¿Qué es lo que hacen ellos, no? Manipulan a los usuarios. Esto es lo que vemos comúnmente y creo que en las noticias sale todo el tiempo, de que se le estafó a cierta persona 30.000 bolivianos. ¿Por qué estos crackers utilizaron lo que vendría a ser la ingeniería social? ¿Cómo lo utilizaron? No sé, se ganaron la confianza de las personas, tal vez de manera maliciosa, diciéndoles que si depositan cierta cantidad de dinero, van a ganar más. Y las personas van depositando, ¿no? Y no, porque tienen otras intenciones y al final las personas pierden su dinero. A eso lo llaman lo que vendría a ser la ingeniería social. También, no sé, se ven en varios casos, en varias cosas, ¿no? También son los que hay personas que intimidan a otras diciéndoles si no me depositas tanto, yo voy a hacer esto, no te voy a denunciar o algo, cualquier dato que tengan. Y los delincuentes o los hackers, los crackers, lo que hacen en las empresas es robar información. Roban su información de las empresas y, y las amenazan a los gerentes. Y les dicen, si no me das cierta cantidad de dinero en un determinado tiempo, esa información la publican en, no sé, en redes sociales, en internet. Informaciones que son supuestamente privadas las hacen públicas. Como en el caso de, no sé si será verdad o mentira, pero de la NASA, ¿no? Que hackearon la NASA, su base de datos y donde tenían almacenada toda esa información. Y supuestamente dicen que hay extraterrestres. Pero no sé, tal vez hubieron manipulaciones ahí para que no se filtre esa información y igual la filtraron, ¿no? Pero a que sea cierto o no, no lo sé. Pero de eso trata más que todo lo que es la ingeniería social. Ahora, ¿qué es la seguridad de la información? La seguridad de la información es la protección de información y de los sistemas de información del acceso, uso, divulgación y destrucción no autorizada a través de estándares, procesos, procedimientos, estrategias, recursos informáticos, recursos educativos y recursos humanos. La seguridad de la información protege a esta de una amplia gama de amenazas con el fin de garantizar que la empresa siga funcionando, ¿no? Entonces, la seguridad de la información, ¿qué es lo que hace, no? Es la protección de los accesos. Por ejemplo, igual, normalmente cuando hay en una empresa, y yo no sabía esto, recién me enteré también, uno tiene un nombre, ¿no? Nombre de usuario, tiene su computadora. Pero en Kali Linux hay comandos, hay programas, hay muchas cosas, pero con Kali Linux hay como algunos comandos que dicen qué usuarios y qué contraseñas son vulnerables, ¿no? Por ejemplo, mi computadora tiene mi nombre, pero pueden entrar, digamos. Claro, no cualquier persona, personas que han estudiado más a fondo, pueden ingresar a mi computadora sin necesidad de que tengan mi contraseña. Y hay contraseñas también que son comunes, ¿no? Que muchas personas tienen. Y nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo es que hackean los grandes hackers? Ellos descifran contraseñas por segundo. Muchas contraseñas al mismo tiempo van. Hay una base de datos. Creo que está en... ¿Cómo se llama este programa? Que es delincuente también. Un tiempo estuvo de moda. Ya, pero ya hay como cierto lugar en la nube o en internet que ahí muestran, ¿no? Todo lo que vendrían a hacer y ahí hay contraseña. Y los hackers meten en este caso a Kali Linux, a este sistema operativo,
Y Kali Linux por segundo muestra todas las contraseñas que pueden ser, todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, en números, los números tienen una limitación de combinaciones, letras. Por eso siempre nos dicen caracteres, mayúsculas, minúsculas y contraseñas. Después está el encriptado, que cuando programamos deberíamos encriptar las contraseñas, pero también se puede desencriptar, ¿no? Hay personas que se dedican a esa área. ¿Ya? ¿Por qué es importante la seguridad de la información? Es importante porque la información, los procesos, los sistemas y las redes de apoyo son activos organizacionales importantes en algunos de los casos estratégicos, porque definir, lograr, mantener y mejorar la seguridad de la información puede ser esencial para mantener una ventaja de competitividad a nivel del flujo de caja, rentabilidad, observancia legal e imágenes organizacionales. Ya, aquí hay un dibujo. Aquí podemos ver de que la información, el personal y los recursos son las actividades, ¿no? Todo esto se guarda en un sistema de información y sobre ellos viene el objetivo de la empresa. Ya, ahora, ¿dónde es que es más vulnerable nuestra información? Según un estudio, dice de que una portátil es muy vulnerable de que la información se pueda perder, ya puede que sea hackeada, ¿no? Por terceros o por un virus que se entre. Hay ocasiones que cuando no actualizamos el antivirus o no le damos un mantenimiento cada cierto tiempo, se puede perder nuestra información. También, ¿dónde es vulnerable la información? En los medios que son portátiles, como ser los USB, los CD y cualquier otro. En los USB hay virus informáticos que se pueden, ¿no? Que pueden ingresar a la computadora mediante los USB. Después, ¿dónde igual es vulnerable la información? Con un 30% en las copias, ¿no? Ya vendría a ser en los papeles, microficha y microfilm, cualquier tipo de documento. Ahí también es vulnerable a que la información sea difundida. También un 30% de vulnerabilidad tienen las PCs de escritorio. Después tienen los servidores de archivo, otro 30% de vulnerabilidad. Después debe ser un 22-23% tienen los dispositivos móviles o los dispositivos inalámbricos, ¿no? Los celulares. Los celulares también puede ser una forma, se puede perder información de ahí. Y tal vez la puedan utilizar de manera maliciosa de los hackers o cualquier persona que quiera dañar, ¿no? La información. El tránsito a través de una red que no es de confianza, es decir, el Internet. También mediante el Internet, mediante redes móviles, nosotros podemos perder información. Por ejemplo, en un Wi-Fi que no conocemos, nos conectamos y no sabemos si la persona que es dueña de ese Wi-Fi, no sé, tal vez nos está robando la información. Por eso es bueno no conectarse a redes que no conocemos, porque no sabemos qué es lo que tienen esas redes y si es que podemos perder toda nuestra información o no sé, pueden entrar a nuestro celular a través de que nosotros ingresemos una red desconocida. También están en los dispositivos de almacenamiento, en los antivirus, en los mainframe. El sistema, en el tránsito a través de redes, el LAN, el WAN, el soporte media. Los laboratorios de software también tienen vulnerabilidades. Ya. Un sistema de información siempre va a tener un margen de riesgo. Para afrontar este tipo de riesgo es necesario conocer estos elementos, ¿no? Los elementos que componen el sistema. Este tipo de información se obtiene mediante una entrevista a los responsables o directivos de la organización. Después se tiene que conocernos los peligros que afectan los sistemas. Pueden ser accidentales o provocados.
De este modo se trata de reducir mediante los factores de la organización a estipulados según los activos y mediante la realización de estudios o pruebas sobre el sistema. Después están las medidas que se deberían adoptar para poder conocer, prevenir, impedir o reducir cualquier tipo de riesgo. Estas medidas vienen a ser lo que es la infraestructura a nivel del hardware y software y el personal humano y ambiental. Un sistema de información siempre va a tener un riesgo, ¿no? Y para eso, para ver los riesgos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, por lo general, tener una entrevista con todo, mejor si es con todos los trabajadores, ¿no? Porque el de sistema se va a encargar solo de sistema. Pero no necesariamente está el riesgo en el área de sistema. A veces está en el robo de lo que es la información. Y ese robo de información la puede hacer cualquier persona, ¿no? También los riesgos de la información pueden ser accidentales. Por ejemplo, una lluvia, una tormenta y, no sé, se inundó la oficina y se mojaron los documentos. Si es que es el documento escrito o las computadoras y, no sé, hay que cambiarle tal vez los discos duros. Así, en ese caso vendría a ser si es que es accidental. Y también existen los riesgos que son provocados. Los riesgos que son provocados vendrían a ser lo que es robo de información intencionalmente, que lo puede hacer un hacker que viene de afuera o lo puede hacer una misma persona que viene de dentro. Es normal escuchar que en las empresas los mismos trabajadores son los que roban, ¿no? Y eso no, sin necesidad de un hacker, el mismo trabajador puede robar la información. Después deberían adoptar medidas para poder conocer, prevenir y prevenir, ¿no? Estas medidas abarcan lo que vendrían a ser el hardware y el software de las computadoras. Y a eso es lo que quería llegar, ¿no? Por ejemplo, en una farmacia tal vez no se le pueda pedir una computadora de último modelo. ¿Por qué? Porque ellos tal vez tienen un sistema para medicamentos y no necesitan eso, ¿no? Pero para una empresa, por ejemplo, no sé, del Estado o una empresa grande, necesariamente necesitaría tener un buen hardware y software, ¿no? ¿Para qué? Para poder proteger la información. Si venimos hablando del hardware, necesita que tenga un más o menos buen procesador, que tenga un poquito de memoria, porque el Windows 7, Windows XP, son Windows o son sistemas operativos que son muy vulnerables. Pueden ser atacados hasta por los virus. ¿Por qué? Porque creo que ya ni Microsoft le da mantenimiento a estos sistemas operativos. Los sistemas operativos, es mejor tener sistemas operativos un poquito actualizados. ¿Por qué? Porque las mismas empresas de Microsoft les dan el soporte. También hay que saber a qué personal humano se lo está contratando, ¿no? Por eso es que vienen lo que son las entrevistas, porque nos dicen, ¿no? Cuando buscamos un trabajo, los antecedentes penales, ¿no? Si es que tiene antecedentes penales o si es que está en la cárcel, muchas veces no se las contrata a las personas. ¿Por qué? Porque hay ese riesgo de que esa persona pueda robar información. También hay que ver, para que no se pierda la información, hasta lo ambiental, el ambiente donde está el trabajo. Como dije anteriormente, no hay cosas que no están en nuestras manos, como ser una lluvia fuerte, como ser, no sé, tormenta. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? No sé, se puede enfriar por un rayo, se pueden enfriar los artefactos eléctricos. Y eso no tiene mucho que ver con el área de sistemas. Es algo natural que pasa. Por eso es que los ambientes tienen que estar buenos, tienen que estar un poquito más estables, ¿no? En los ambientes laborales. Hablando un poquito de la historia, en 1948, von Neumann ya conferencia
hablando de la autorreproducción de las máquinas. Solo en sentido común le decía que las máquinas serían capaces de reproducirse por sí solas si contaban con moléculas necesarias. En 1959, el laboratorio Bell Compels, 3 jóvenes que se llamaban Robert Thomas, Douglas McRoy y Victor Wilson, crearon un juego denominado CoreWare, basado en la teoría de von Neumann, el precursor de los virus informáticos. Es un juego donde programas combaten entre sí con el objetivo de ocupar toda la memoria de la máquina, eliminando así a los oponentes. Entonces, en el año 1948, von Neumann hablaba teóricamente, ¿no? De los virus sin decir que eran virus, decían moléculas que se iban a reproducir por sí solas. Ya en el 1959, 3 estudiantes, 3 jóvenes, ya hicieron el primer virus, ¿no? ¿Qué hacía? Que ocupaba toda la memoria de la máquina. Y para ellos ni siquiera pensaron en el virus, ¿no? Ellos lo denominaron un juego. En 1970, Gregory Benford publicó la idea del virus informático en el número del mes de mayo, en la revista Venture Magazine, describiendo el término computer virus y dando como ejemplo un programa llamado vacuna para eliminarlo. En 1972, CRISPR se trata del primer virus de la historia. Nació en 1971 y dejó huella porque infectó los computadores del PDP-11, los cuales estaban conectados a las redes de computadora precursoras de Internet, ARPANET. Una de las características de CRISPR es que mostraba un mensaje que infectaba el sistema y decía: soy el más aterrador, atrápame si puedes. Fue creado por Robert Thomas Morris, quien trabajaba en la empresa BBN, en la misma que se encontraba el creador del correo electrónico Ray Tomlinson. A partir de este virus, se creó para eliminarlo el programa Trapper, que tenía la capacidad de distribuirse a los equipos infectados tan rápido como el virus. Entonces, en el año 1970, el doctor Gregory Benford publica la idea, ¿no?, del virus, y también viene a decir lo que vendría a ser el antivirus, ¿no? Como una vacuna. Busca una vacuna para eliminarlo. Ya. Y según dicen que en 1971 nació el primer virus ya real que infectó mediante el Internet, que en ese tiempo era ARPANET. En 1973, un año después del virus, se crea la vacuna para dicho virus llamado Rapper. Es un misterio la creación de dicha vacuna. Solo se especula que pudo haber sido del mismo creador del virus. ARPANET era una red que estaba militarizada, por lo que también se piensa que se mantuvo en el anonimato el nombre del programador, ya que estaban probando la fortaleza de dicha red. Se puede decir que aquí nace el primer antivirus, aunque no lo es como los que hoy conocemos, pero cuenta con las características necesarias para llamarlo antivirus. En el año 1975, John Walker, creador de Autodesk, descubre una nueva forma de distribuir el juego, Univac 1108, y sin darse cuenta da vida al primer virus troyano. También se llama Animal porque considera que es un software debía adivinar el nombre del animal en base de las preguntas realizadas a los usuarios. Y PRIP porque era la rutina capaz de actualizar las copias del animal en los directorios de los usuarios cada vez que era ejecutado. De ahí viene lo que es el virus troyano. Entonces, podemos ver acá, ¿no?, que el virus troyano se creó en el 1975 y hasta ahora creo que sigue dando muchos problemas. Y se creó como un juego, ¿no? En este caso se llamaba Animal Prep. Ya. En 1980 se fundamentan las bases de la seguridad de la información. James P. Anderson escribe un documental llamado Computer Security Theater, Monitoring and Surveillance,
donde se da una definición de los principales agentes de amenazas informáticos, como lo que vendrían a ser los ataques y las vulnerabilidades. Entonces, en el año 1980 se creó, ¿no?, el primer documento, ya hablando de los virus, ¿no?, de las amenazas y de los ataques. En el año 1984, Fritz Kohlen usa ya la palabra de virus para poder definir un programa que se reproduce a sí mismo. En el año 1986, este año se detecta la primera epidemia de virus, totalmente compatible con las que eran las computadoras IBM. Este virus llamado Brain fue desarrollado por el programador pakistaní Basikar Al-Bali y sus hermanos Sajid Ahmad. En el año creó otro virus llamado Birden, que infectaba archivos ejecutables .com y que estaba programado para autorreproducirse y borrar archivos del sistema. En el año 1987, Burger escribe un libro, ¿no?, sobre los virus informáticos, donde revela el código del virus Birden y cómo solucionarlo manualmente, generando mucha polémica, ya que cualquier persona podría crear su propio virus. Y así fue que en los próximos años se desencadenó una enorme cantidad de virus nuevos basados en este código. Entonces, en el año 1986, se vio, ¿no?, que se creó un documento, en el que nos daba, ¿no?, cómo hacer el virus y cómo solucionarlo. Ya esta persona, creo que fue, esta persona daba, ¿no?, nos decía cómo crearlo y cómo solucionar el virus. ¿Y qué hizo eso? Algunas personas compraron el libro y ya se basaron en ese código para, ya sea para crear más virus o para solucionar su virus, ¿no?, lo que vendría a ser. En el año 1988, en noviembre, ya se había declarado Día Internacional de la Seguridad Informática, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la seguridad de la información y de los sistemas y entornos que operan con ella. En el año 1989 aparece un nuevo virus que se llama Datacrime, el cual fomentaba a bajo nivel de cilindro de cero, donde se alojaba en el pack del disco y que solo actuaba el 13 de octubre hasta el 31 de diciembre. El mismo año se lanzó la vacuna anti-Datacrime, el cual tuvo muchos errores, pero gracias a estos acontecimientos comenzó el mercado de los antivirus. En este mismo año aparecen otros grupos de compañías dedicadas a programar y vender antivirus, como lo son SYS, FPro, Thunderbyte, IBM, Vizcan. En 1990, el 18 de diciembre de 1990, la lista de antivirus ya eran muchos, ¿no? Ya vemos antivirus que son conocidos como el Panda, el Antivirus Plus, Artemis, Certus, Data, Dr. Salmons, y así muchos más, ¿no? En el 2001, CodeRed, el 13 de julio del 2001, por primera vez se conoció acerca de este gusano que se propagaba por las redes sin necesidad de un correo electrónico o de un sitio web. El objetivo de CodeRed era el de contagiar a las computadoras que tuvieran un servidor Microsoft Internet Server. Se conoce cifras de que en una sola semana alcanzó a detectar casi 400.000 servidores. En agosto del mismo año salió CoreRed 2 con un comportamiento similar al primero. Entonces, en el 2001 ya se hizo una infección masiva, que en una sola semana infectó 400.000 servidores, ¿no? Un virus, el CodeRed. En el 2004, Sasser, a sus 17 años, Steve Jackson, no imaginó que iba a ser el creador de uno de los virus informáticos más terribles y dañinos de la historia. En abril y mayo del 2004, esta plaga informática alertó a más de una compañía por su alto grado de que era peligroso, debido a que para contagiar el equipo no era necesario que el usuario abriera un archivo. Entre la actividad maliciosa del Sasser, se recuerda que se sacó provecho de los baches en la seguridad de los sistemas operativos del Windows
2000 y del Windows XP, y que fue expandiendo a velocidades sorprendentes hasta alcanzar unos 250.000 equipos infectados. El gusano puso en aprietos a las corporaciones y empresas de gran importancia de países como Inglaterra, Taiwán, Australia y Finlandia. Entonces, en el 2004, ¿no? Un chico de 17 años, Steven, creó uno de los virus que fueron de los más graves, que es el virus del gusano. Infectó a 250.000 equipos. Comparando con el 2001, igual fue grave, ¿no? Con el virus CodeRep. Ya esa podría ser la parte de la historia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los diseños y la realización de la seguridad. Aquí se dice que los participantes deben incorporar la seguridad como un elemento esencial en los sistemas y las redes de información, sistemas, redes, políticas, que deben ser diseñadas e implementadas debidamente coordinadas para optimizar la seguridad. Ya. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito sobre los principios bases de la seguridad. Los principios bases en la seguridad son los siguientes, ¿no? Está lo que es la seguridad, la gestión de la seguridad debe basarse en la valoración de lo que vendrían a ser los riesgos y ser dinámico, y debe incluir todos los niveles de las actividades de los participantes y todos los aspectos de sus operaciones. Después está la reevaluación. Constantemente se descubren nuevas amenazas, ¿no? y vulnerabilidades. Los participantes deben ya saber, ¿no? En este sentido, revisar y evaluar. Y deben modificar también todos los aspectos con el fin de hacer mejora de los riesgos, porque los riesgos siempre van a tener una evolución. Después tenemos la metodología, y en la metodología tenemos que ver la evaluación, protección, detención y la respuesta. En la evaluación vendría a ser lo que es el análisis de los requisitos ambientales, ¿no? Y la seguridad del sistema. Durante esta fase se crea lo que es la política y los planes para implementar la seguridad. En la evaluación se tiene que ver la parte del ambiente, dónde se va a trabajar, y también no solo la parte del ambiente, también la parte de la infraestructura, de los servidores, de las computadoras, porque una empresa grande no puede, bueno, aquí en Bolivia sí vemos mucho, ¿no? De que a veces las alcaldías tienen computadoras viejitas, que tienen procesadores antiguos, pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque es un riesgo para la información. También hay que ver el ambiente, ¿no? La parte ambiental, de que es un lugar seguro, de que, por ejemplo, en caso de inundación, cuente con un buen ambiente para no poder perder la información. Pero claro, de que siempre hay un margen de riesgo, ¿no? Después está, Después está la metodología, ¿no? Análisis de riesgos ambientales. Después está la protección. La protección es lo que vendría a ser la aplicación del plan de seguridad. Por ejemplo, la confirmación de la seguridad, la protección de recursos y el mantenimiento. Después está la detección. La detección, ¿qué es lo que es la detección? Es identificar los ataques y lo que son las violaciones de las políticas de seguridad con el uso de técnicas como la monitorización, el análisis y la detección de intrusos registrados. Y después tenemos lo que vendría a ser la respuesta. Es la gestión de incidentes de acuerdo al plan de la seguridad. Ya para tener una seguridad total tiene que pasar por muchas etapas, ¿no? Primero está la etapa de los objetivos de negocio, después se evalúa las vulnerabilidades, después hay que hacer pruebas, después está la evaluación de riesgos, si es cuantitativo y cualitativo, está el análisis de riesgo, está la identificación de riesgos y de amenaza, está lo que vendrían a ser los requerimientos de protección, está lo que vendrían a ser la clasificación de los datos,
Después de la clasificación de los datos vendría lo que es la evaluación de la funcionalidad. Después de que pase todo esto, después vienen los pasivos legales, ¿no? La concientización sobre la seguridad, confiabilidad del sistema, políticas y procedimientos. Una vez pasa esta parte, recién vendría lo que vendrían a ser las soluciones, ¿no? Pero primero tenemos que ver todo esto. Las soluciones rentables, después salvaguarda, contramedidas, integridad de los datos, confidencialidad y lo que es la disponibilidad. Y una vez se pase todos estos muros, recién se dice que se podría tener una seguridad total. Les voy a poner otro videito ya. Este vídeo es el primero de un módulo que vamos a dedicar a ciberseguridad y en él vamos a introducir el concepto de seguridad informática y la relevancia que actualmente tiene en el ámbito de la sociedad digital. Prácticamente la totalidad de las nuevas tecnologías se han desarrollado con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos, pero también pueden utilizarse maliciosamente causando graves problemas a la humanidad. Uno de los ejemplos más notables es la energía nuclear, ya que es de suma utilidad en la producción de energía mecánica, térmica o eléctrica, en hospitales para tratamientos del cáncer o en la datación de restos arqueológicos. En la actualidad, aproximadamente el 11,5% de la energía eléctrica producida en el mundo es de origen nuclear, siendo generada por cerca de 450 reactores. No obstante, es bien conocido que presenta grandes riesgos y puede utilizarse como armamento nuclear de destrucción masiva. En el caso de la informática, uno de los mayores problemas es el de la seguridad, de forma que tanto nuestro hardware como nuestro software deben estar eficientemente protegidos o blindados para que no puedan acceder intrusos. El problema nace paradójicamente de una de las principales cualidades de la informática, su globalidad. En efecto, la mayoría de los dispositivos informáticos y de telecomunicaciones, entre los que incluimos desde grandes supercomputadores hasta relojes inteligentes, pasando por portátiles, teléfonos móviles y múltiples objetos, están conectados a redes como Internet, de forma que podemos conectarnos a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Esta formidable ventaja, que nos permite compartir recursos y obtener información y conocimiento de forma casi instantánea de cualquier materia, donde quiera que se encuentre en el planeta, constituye también una debilidad en el sentido de que nuestros equipos quedan expuestos a acciones maliciosas procedentes de cualquier sitio y en cualquier instante. Los delincuentes no necesitan realizar allanamientos de morada, ya que actúan remotamente de forma totalmente anónima e incluso a veces suplantando a otras personas o instituciones. Por poner un ejemplo, podemos citar el que sigue. A lo largo del 12 de mayo de 2017, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, se infiltró a escala mundial el programa WannaCry, afectando, según indicaban los medios de información, a más de 141.000 ordenadores de unos 150 países. Entre los perjudicados se encontraban las compañías españolas Telefónica, Gas Natural e Iberdrola, así como el sistema de salud de Gran Bretaña, provocando, en este último caso, la cancelación de operaciones quirúrgicas y consultas médicas en todo el país. Las pérdidas económicas generadas por este ciberataque se estimaron en más de 3,5 millones de euros. El programa malicioso bloqueó el acceso a los archivos de los equipos y exigió a las víctimas un rescate en bitcoins, el equivalente a $300, para obtener las claves de desbloqueo de dichos archivos. Aún se desconoce el lugar de origen de dicho ataque, indicando distintas fuentes que pudo proceder de China, Estados Unidos, Perú o Corea. Denominamos ciberseguridad al conjunto de técnicas y métodos para proteger de ataques a equipos y programas informáticos y a redes de comunicaciones. La ciberseguridad tiene una gran importancia debido a los graves perjuicios que pueden originar los ataques, ya que estos se renuevan constantemente. Entre los problemas de la falta de seguridad se encuentran
Pérdidas irreparables de información, bases de datos dañadas, pérdidas de tiempo de los usuarios, incremento de necesidades de software adicional para protección y ralentización en el desarrollo de numerosas aplicaciones debido al temor a los problemas de seguridad que pueden provocar, por ejemplo, Internet de las Cosas y comercio electrónico. Esto adquiere especial importancia en aplicaciones que tienen que gestionar datos confidenciales y de gran relevancia que deben ser compartidos. Una idea de la importancia adquirida por la ciberseguridad es que el gobierno de los Estados Unidos dedica a ella alrededor de 13.000 millones de dólares al año. Se considera que para que un sistema o una red de computadores sean seguros, debe cumplir los siguientes requisitos que se consideran los pilares de la seguridad informática. Confidencialidad. La información solo será accesible por personas autorizadas. Por ejemplo, dentro de una organización, un empleado de una determinada sección no tiene por qué conocer los datos de otra. Así, un diseñador de prototipos no debe conocer los datos de contabilidad de su empresa, ni el contable debe conocer los planes de un nuevo prototipo en desarrollo. Integridad. La información solo debe poder ser modificada por personas autorizadas. Además, los datos deben conservarse correctamente, disponiendo de soportes físicos que garanticen que no se deterioren y que en el caso de que esto ocurra existan copias de seguridad que permitan restaurar el sistema al estado original. Disponibilidad. La información debe estar disponible en todo momento para las personas autorizadas, sin denegación de servicio. Autenticidad. El sistema debe ser capaz de verificar la identidad de los usuarios y conocer con certeza el origen de los datos. No debe darse la posibilidad de que terceros generen información suplantando la identidad o personalidad de otros. Cuando se viola alguno de estos requisitos, la información almacenada o transmitida a través de la red se ve amenazada. Los datos que almacenamos en nuestros equipos no solo deben estar seguros para poder disponer de ellos en cualquier momento, sino que también por cuestiones de confidencialidad. Así, en España, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y también los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor, intimidad, privacidad personal y familiar. Por tanto, es una obligación legal velar por la custodia de los datos de tipo personal que almacenamos de otras personas y utilizamos únicamente con los fines autorizados por ellas. La seguridad informática también trata de los problemas asociados con la pérdida de información, que pueden producirse además de por la actuación de ataques fraudulentos por situaciones tales como las siguientes. Sobreescribir por error el documento o archivo que contiene datos. Pérdida momentánea o continuada del suministro eléctrico que alimenta el ordenador. Formatear por error el soporte de información donde se encuentran los datos, un disco duro por ejemplo, un fallo o avería del soporte de información. Las formas más eficaces de resolver estas pérdidas de información es tenerla duplicada en distintas unidades que almacenan redundantemente los datos, como discos RAID por ejemplo, y haciendo copias de seguridad con frecuencia. Las copias de seguridad se pueden hacer localmente o en ordenadores en la nube. Como conclusión, podemos decir que el concepto de seguridad informática es de una gran relevancia debido al vertiginoso aumento de las conexiones a través de Internet y a que la investigación, desarrollo, producción y comercio gravitan cada vez más en los sistemas informatizados. Según aumenta el uso de los equipos informáticos y de las infraestructuras de red utilizadas para comunicaciones digitales, también aumentan los riesgos asociados a su uso. La ciberseguridad no solo afecta a los estados y grandes empresas, sino también al usuario de casa, que se ve obligado a disponer de programas específicos que impidan que sus datos sean violados o que el acceso a sus propios recursos o a los de intranet se interrumpa. Como veremos en los vídeos siguientes, existen múltiples técnicas para prevenir los distintos tipos de ataques y problemas de seguridad que consisten en la utilización de programas y recursos especializados. Una buena implantación de un sistema de seguridad lleva un coste asociado a la compra, instalación y administración de medidas preventivas, además de que suelen provocar necesidad de formación específica e incomodidades como una disminución del rendimiento de nuestros equipos.
¿Quién de nosotros, por ejemplo, no ha notado la disminución del tiempo de respuesta de algunas aplicaciones por el mero hecho de haber instalado un programa antivirus? Les voy a dar 10 minutitos de receso ya. En 10 minutos volvemos a clase. Háganse un cafecito. Ahorita volvemos. Ok. Está bien, está Hablan de bien. 23, volvemos ya. Edgardo, Tito. Eliseo, ¿qué día usted sugiere? Ay, no sé, Eliseo. Lo recomendable, bueno, pienso sería sábado. Creo que la mayoría tiene tiempo, pero lo que digan los demás está bien, según yo. Ya. Nam, nam, nam. Vamos a hacer una cosa. Para que no les pregunte uno por uno, mejor está bien lo que escriben. Escriban en el chat qué día quieren y yo ya los voy a contar yo. Por favor. Mejor, mejor. Sí, más rápido. Van a disculpar, chicos. Ya. Creo que la mayoría dice sábado. Entonces la próxima clase la dejamos para el siguiente sábado. ¿A qué hora la clase? ¿A qué hora son sus clases el sábado? Disculpen. ¿A las 2 o a las 3? A las 2, a la hora de siempre. Ah, Sí, ya. desde las Dos, 2. entonces. Ya. Ya. Entonces, la siguiente clase la vamos a dejar para el próximo sábado, ¿ya? Van a disculpar, jóvenes, la verdad me hubiese encantado venir el día de mañana, ¿no? Darle las clases, pero hay unas actividades también en la Universidad 1 y lamentablemente no voy a poder. Lo que son los tipos de amenazas comunes, lo que vendrían a ser los virus informáticos. Miren, creo que no compartí. A ver. Hola a todos tecnópatas y amantes de la tecnología, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Nate Gentile y hoy vamos a hablar de guerra. Lo sé, la guerra no es un tema muy recurrente en mi canal, yo soy una persona más bien pacífica, quitando en el Quake y en el Counter-Strike. Pero creo que es un tema muy interesante desde el punto de vista tecnológico, ya que actualmente el mundo está en una ciberguerra. Se define como ciberguerra toda aquella guerra que se realiza a través de sistemas informáticos, a través de la red, ya sea a través de internet o
controlando cualquier tipo de aparato tecnológico del enemigo. Se trata de una guerra que no consiste en movilizar tropas, en lanzar bombas, hacer ataques de la forma tradicional. Se trata de una guerra mucho más peligrosa, capaz de borrar ciudades enteras. El primer gran ataque informático de la historia del que tenemos conocimiento, que fue el que realmente levantó todas las alarmas a nivel internacional en todos los países, fue Stuxnet. Se trata de un virus que fue descubierto por primera vez por los laboratorios de Kaspersky en Rusia, los desarrolladores del antivirus Node32, que muchos seguramente conoceréis. En 2010, los laboratorios de Kaspersky recibieron esta muestra de un virus, un nuevo virus que no se había identificado, y empezaron a analizarlo. Normalmente cuando se descubre un nuevo virus, el procedimiento es coger el programa, descodificarlo, pasarlo a un código máquina básico, leerlo e intentar entender todo lo que podamos, ¿no? Buscar instrucciones, patrones, entender más o menos qué es lo que este virus intenta hacer. Normalmente este proceso lleva una semana, unos cuantos días. Sin embargo, con este virus el proceso tardó más de 6 meses. Una de las primeras cosas que hizo Kaspersky fue la de subir este código, lo que habían sido capaces de encontrar, y compartirlo con el resto de la comunidad interesada en seguridad. Dentro de esta comunidad internacional de seguridad se encontraba la empresa Symantec, una empresa californiana que seguramente también la conoceréis porque son los desarrolladores del Norton Antivirus. Y bueno, estas empresas, más allá de hacer los antivirus, pues también se dedican a investigación en seguridad de ordenadores. Este virus tenía características alucinantes, cosas que nunca antes se habían visto. Por ejemplo, el virus, para empezar, pesaba como unas 6 veces más de lo que suele pesar un virus normalmente, en cuanto a tamaño de fichero. Por otro lado, aprovechaba unas vulnerabilidades muy peculiares del sistema operativo Windows. Resulta que los programas tienen fallos de seguridad. A veces aprovechando bugs, aprovechando errores, aprovechando descuidos de los programadores, podemos encontrar una forma de evadir lo que viene a ser el sistema de jerarquía básico de esta aplicación. Por ejemplo, podríamos conseguir entrar en Windows como administrador o conseguir pasar un archivo a una máquina de Windows sin que el usuario se dé cuenta, comprometiendo así la seguridad del PC. Este tipo de vulnerabilidades se aprovechan haciendo pequeños programas que se encargan de abrir la brecha. Estos programas se llaman exploits, o sea, explotaciones de la vulnerabilidad, como quien explota una mina. Pero hay un tipo de vulnerabilidades muy especiales. Se trata de las vulnerabilidades Zero Days, o sea, 0 días. Se llaman así básicamente porque son vulnerabilidades que las descubre un hacker o una persona en su casa, ¿vale? Descubre esta vulnerabilidad, pero sin embargo el desarrollador no está al corriente de ello. No sabe que este problema existe, por lo cual ha dedicado 0 días a intentar solucionar esta incidencia, ya que no ha sido reportada. Y es una ventaja para todos los hackers y desarrolladores de virus del mundo. Porque si realmente tú llegas a tener el conocimiento de un exploit que jamás ha sido cubierto, que ni siquiera se conoce la vulnerabilidad que busca explotar, entonces tienes control para hacer lo que quieras, puedes afectar a todos los equipos. Este tipo de vulnerabilidades, cuando se descubren, normalmente se venden en el mercado negro, y un exploit de estas características pues, puede llegar a costar cientos de miles de euros, dependiendo del tipo, claro está. El hecho curioso de este virus, el Stuxnet, es que aprovechaba 4 vulnerabilidades distintas Zero Day de Windows. Y estas vulnerabilidades tampoco es que sean muy comunes, ¿vale? Se suelen encontrar unas 5 o 7 al año, o sea que realmente son bastante raras. Esto ya olía raro, ¿no? Digamos, o sea, estamos hablando de un virus hecho con bastantes recursos. No parecía el típico virus hecho en el garaje de 2 chavales que se pusieron ahí, sacaron el virus y mira, infectaron a todo el mundo. Sino que era algo bastante gordo. El segundo punto interesante es que este virus estaba firmado por Realtek. Básicamente, todos los drivers y programas básicos que corren en Windows necesitan un certificado para realmente corroborar que ese software no es un software hecho por una tercera parte maliciosa, sino que realmente lo ha hecho esa empresa. Solo los drivers oficiales de las placas de sonido están firmados por Realtek, nada más en el mundo. Y ese código con el cual se firma, se le pone el sello al driver, está pactado entre Microsoft y Realtek. Y nadie más tiene acceso. Y se encuentra en una sala con un ordenador que no está conectado a internet. Para acceder a él hay que atravesar una puerta con lecturas biométricas y códigos de seguridad, por lo cual no es nada fácil conseguir este código para firmar un software de forma ilícita. Eso quiere decir que estamos hablando quizás ya de espionaje, ¿no? Imaginamos, por ejemplo, un tío de la limpieza que limpiaba por las noches y se infiltró cual espía, ¿no? Digamos, en estas habitaciones. Realmente se desconoce cuál fue el proceso para conseguir esta firma digital. Bueno, resulta que este virus rápidamente infectó a todo el mundo. Su principal vía de transmisión eran los pendrives USB. Pero sin embargo tenía otros varios métodos para transmitirse, no solo ese. Y llegó a ordenadores prácticamente en todo el planeta. Pero aparentemente este virus no hacía nada. O sea, no encontraban realmente cuál era el payload, ¿no? Que se llama, que es la finalidad de este virus. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realiza una vez que está instalado este equipo? Porque aparentemente pues estaba ahí corriendo, pero no hacía nada.
Así que tras semanas y semanas de investigación empezaron a entender pequeñas partes del código, ya que además el código era larguísimo. Encontraron algunas partes en las cuales se hacía referencia a un sistema de Siemens, o sea, ponía claramente la palabra Siemens y un modelo. Un PLC básicamente es un ordenador tonto, una caja tonta, al cual se le puede programar para hacer tareas básicas con un aparato físico, como por ejemplo los ordenadores que controlan brazos mecánicos, ordenadores que controlan los semáforos, incluso cadenas de montaje, o sea, están muy especializados para controlar una maquinaria concreta. Básicamente esto se programa con un lenguaje de programación que es bastante básico, se instala este programa en el PLC y el PLC es capaz de dar instrucciones a ese aparato, a ese motor o a lo que sea. Y eso era bastante raro, ¿no? O sea, ¿para qué alguien iba a querer infectar un PLC? Pero además es muy raro, porque resulta que este virus lo que hacía era inyectar un código malicioso dentro de un PLC. Un modelo muy concreto, y se trata de una caja gris, no tiene ni pantalla ni nada. O sea, conseguir un exploit para este tipo de aparatos no era nada simple. Pero ¿para qué se iba a querer atacar a un dispositivo físico de este tipo? Pues esta es la parte que más miedo da. Si lo pensáis, todos estos aparatos se encuentran a la base de las infraestructuras que hoy en día sustentan ciudades enteras. O sea, por ejemplo, podrías atacar el PLC de una central nuclear y hacerla fallar. Podría llegar a pasar. O podrías atacar un PLC que controla las líneas eléctricas y podrías dejar una ciudad entera sin corriente, pero aún no se conocía exactamente cuál era el objetivo de este virus. Y entonces se empezó a analizar cuáles eran los países del mundo más atacados por este virus, y ahí es cuando se encontró que el país más atacado del mundo era Irán. Irán era el país con más PCs infectados. Ya, vamos a seguir con el avance ya. Solo voy a explicar un poquito el video. El video más que todo lo que trata es de que actualmente las guerras ya no van a ser como eran antes, ¿no? De a poquito se va modernizando. Por ejemplo, este ataque informático que fue Stuxnet, se dice, no se sabe quién lo inventó, pero se dice que los mismos que hicieron los antivirus lo inventaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Atacaron a lo que son las PLC, que son los motores. En este caso fue de una central nuclear. Si mal no recuerdo, creo que fue a Irak o a Irán, no sé. Y este país está en guerra creo que con Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Los dejó sin... Ellos creaban con eso las bombas, cosas para sus guerras. Y al atacar su central, al transmitirle este virus, que este virus fue por una inyección de código, y no se sabe cómo fue que fue transmitido. Por eso digo, digamos, no siempre el virus lo ataca un hacker de afuera. A veces lo ataca una persona dentro de la empresa. Este virus solamente puede ser transmitido mediante algún dispositivo que fue conectado a ese servidor. En este caso, se piensa de que una persona puso su flash y ¿qué hizo? Atacó. ¿Y cómo atacó? Al principio no se veía nada. Las máquinas trabajaban normal, todo estaba normal, pero al pasar de los días, creo que 13 días pasaron, y ya empezó a guardar el comportamiento de lo que eran los motores. ¿Y qué hizo? Este virus los hizo trabajar más rápido los motores, más lentos los motores PLC, y al final de un tiempo, ¿qué hizo? Que hizo que se freen estos motores. Se freen, y esto que hizo que pierdan millones de dólares ese país, porque esos son motores caros. Y no solo así, digamos, ahora actualmente esa es la forma de hacer guerra. Atacan, ¿no? ¿Cómo atacan? Dejando sin luz a los hospitales. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas mueren. También otro ataque fue ¿no? Con inyección de código. Lograron acceder a lo que vendrían a ser sus servidores y todo eso. ¿Y qué hizo este virus? Estudió el comportamiento de las máquinas y las hizo subir su velocidad, bajar su velocidad, y al hacer todos estos movimientos hizo que se freen. Y el otro país, digamos, se enojó y dijo, bueno, creo que fue Rusia o Estados Unidos el que me hizo este ataque. Yo igual me voy a defender. Irak, creo que fue Irak. ¿Y qué hizo Irak? Lo único que hizo Irak fue congelarle las cuentas bancarias, pero eso no hay comparación a lo que le hicieron a este país. ¿Por qué? Porque una cuenta bancaria congelada, ni siquiera robaron, digamos, nada de plata, solamente congelaron.
Lo único que pasa es que la gente se molesta, ¿no? Los clientes del banco tal vez no hayan confianza, pero no fue como fregar motores ni nada de eso. Ya vamos a empezar hablando un poquito sobre el tema. Vamos a hablar lo que vendrían a ser los tipos de amenazas más comunes en los ataques informáticos. Hay muchos tipos de amenazas, ¿no? Las amenazas comunes son tipos de ataques informáticos y son diversos y están en constante evolución debido a que la tecnología va avanzando, ¿no? Los más comunes son el malware, el phishing, ataques de denegación, servicios DNS, inyección de código, ataque de fuerza bruta, intersecciones de datos, ataques de ingeniería social, exploit de vulnerabilidades, ataques de ransomware y ataques de sniffer. El malware. El malware son los virus que nosotros conocemos como el gusano, troyano, ransomware o skipware. Estos son software maliciosos, que su misión fue infiltrarse en el sistema operativo y causar el más daño posible que pueda, ¿no? Robar la información que tenga ese software o realizar acciones no autorizadas. Después está lo que vendría a ser el phishing. El phishing es otro ataque informático. Este es un tipo de ataque en el que los atacantes intentan engañar a las personas para que revelen su información confidencial, como contraseñas o detalles de tarjeta de crédito, haciéndose pasar por entidades legítimas a través de correos electrónicos, mensajes de texto o web falso. Esto es lo que vemos actualmente, vemos en las noticias, ¿no? Que mandan al WhatsApp: si usted trabaja en cierta empresa, se le va a pagar, trabaje desde casa. Y algunas personas caen en eso aún. ¿Y qué hacen? Al caer en eso, las personas maliciosas pueden acceder, no le piden tal vez su tarjeta, o sin que le pidan su tarjeta, las mismas personas depositan el dinero. También, a veces, otra forma es al abrir correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsos. Nosotros al entrar a ese enlace, hay hackers también atrás de las pantallas, personas que se roban la información. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero hay una persona atrás que sabe muchas cosas de ética, ¿no? Lo que vendría a ser del hacker. Antes, la palabra hacker no era mala, ¿no? Ahora ya es mala. ¿Por qué? Porque se los conoce como hacker a las personas que roban información. Ahora ya se conoce la seguridad informática o los hackers de sombreros blancos. Y según los hackers de sombreros blancos, son hackers también, pero hay una diferencia. Los hackers comúnmente, bueno, hacker no debería ser una palabra mala. ¿Por qué? Porque esa palabra se creó para resguardar la información de las vulnerabilidades y protegerla. Pero los hackers no hacen eso. Saben las vulnerabilidades y donde pueden robar, roban. Ahora están también lo que son los hackers de sombreros blancos. Los hackers de sombreros blancos son personas que igual saben hackear, tienen acceso a toda la información, saben mucho, pero ocupan tal vez esa información para cosas benéficas, ¿no? Si, por ejemplo, a los de seguridad informática, actualmente aquí en Bolivia se está contratando en los bancos a personas de ciberseguridad. ¿Y por qué? Para que protejan, ¿no? Las entidades, para que protejan la información. Y estas personas que trabajan en los bancos saben las formas de hackear tal vez, ¿no? Pero ¿qué hacen? En vez de hackear, protegen la información, resguardan la información de lo que vendría a ser de los clientes, las cuentas bancarias y todo eso, ¿no? Después vamos a hablar de los ataques de negación o servicios de DOS. Estos son los intentos, de inducir a un sistema, servidor o red con tráfico, para que se vuelva inaccesible para los usuarios legítimos. Los ataques de denegación o servicios de DOS implican el uso de sistemas múltiples para coordinar un ataque de denegación. Aquí vemos, ¿no? Son hackers y ocupan múltiples, ¿no? Para atacar a las víctimas. Múltiples virus. Aquí está el troyano, no sé. Puede ocupar varios virus, varios bots. Después está la inyección de código. La inyección de código fue lo que vimos en el video, más o menos en resumen.
Es una técnica utilizada por los atacantes para insertar código malicioso en aplicaciones y sistemas web mediante el aprovechamiento de vulnerabilidades en la entrada de datos. Y aquí es también cuando le hacen inyección de código a los sistemas operativos cuando salen. Por ejemplo, Windows o no sé, si se crea un nuevo sistema operativo Windows, a veces lo lanzan y no se dan cuenta de las vulnerabilidades. Y hay hackers que encuentran esas vulnerabilidades e inyectan lo que vendrían a ser códigos, ¿no? Y ahí, en la mayoría de los casos, de inyección de código vendrían a ser los códigos maliciosos. Después está lo que vendrían a ser los ataques de fuerza bruta. Estos son intentos repetitivos de adivinar las contraseñas o claves cifradas mediante la prueba sistemática de todas las posibles combinaciones. Esto es lo que se puede ver, o la mayoría de las personas o los hackers trabajan con el sistema operativo Linux. Por ejemplo, un sistema operativo es Kali. Kali ya tiene librerías, ya tiene programas que hacen estas cosas, ¿no? O tienen comandos. ¿Y qué es lo que hace esto? Más o menos lo que yo estaba viendo, y una parte del video se vio, de que los hackers pueden ingresar al sitio o al Windows, a nuestro sistema operativo, como invitados, digamos, nosotros no nos vamos a dar cuenta. O si no, nuestros nombres. Por ejemplo, mi computadora se llama Evelyn, pero es muy común Evelyn, y tiene muchas combinaciones, ¿no? Aunque no sepan la contraseña, pero con el nombre de mi computadora ya pueden hackear. O si no, las contraseñas. Hay la web oscura, le dicen esto, ¿no? No me acuerdo qué se llama, pero un tiempo estuvo de moda, donde hartas cosas se podían hacer ahí. Hay muchas combinaciones de contraseñas, ¿y qué es lo que hacen ahí? Los hackers lo sacan. Y hay programas que en segundos van pasando las contraseñas de una en una, ¿no? Millones hay, hasta que llegan a la contraseña de la computadora o de cualquier red social que quieran acceder, y acceden y roban la información. Esto también vendría a ser lo que es un ataque de fuerza bruta. Después está lo que vendrían a ser los ataques de manipulación social o de ingeniería social. Estos lo que hacen es manipulan lo que es la psicología de las personas, y con ello obtienen información confidencial para realizar acciones que beneficien al atacante. Por ejemplo, es lo que vemos también, ¿no? No se engañan a las personas que develen su número de tarjeta, y algunas personas lo develan, ¿no? O lo revelan a personas que no conocen, y hay personas maliciosas que atacan, ¿no? Y roban lo que vendría a ser su información. Después está lo que es el ataque de suplantación de identidad, conocido como spoofing. Esta técnica en la que los atacantes falsifican información de encabezado, de paquetes de red o direcciones de correo electrónico para hacerse pasar por alguna entidad. Ya, aquí se hacen pasar por cualquier entidad, ¿no? Por ejemplo, y esto es algo que se ve todo el tiempo. Por ejemplo, dicen, tal banco le dice al usuario que ha ganado $100, digamos, no sé, un monto X, pero usted dé tal información o no sé. Y con esa información ellos acceden y roban lo que vendrían a ser sus datos de las personas. Y no solo eso, también de Unitel, ¿no? Dicen a veces, en Unitel se ha ganado una camioneta, y todo el tiempo dicen que es mentira, que Unitel no manda esas cosas, pero hay personas suplantando la identidad y accediendo tal vez a las personas con el encabezado de lo que vendrían a ser empresas grandes o direcciones de correos electrónicos de empresas grandes, ¿no? Y se hacen pasar por alguna entidad. ¿Para qué? Para suplantar y robar lo que vendría a ser la información. Después están los ataques de intermediario. El ataque intersecta y potencialmente altera la comunicación entre dos partes sin que ninguna de ellas lo sepa. Esto es lo que vemos comúnmente, que esto es lo que hace más que todo la policía, ¿no? Cuando un delincuente o una persona es sospechosa de algún delito, pinchan el teléfono para saber con quién habló, qué es lo que habla, y a veces las personas hablan nomás y no se dan cuenta, y no solo lo hace la policía. La policía al menos lo hace para investigar algunos casos,
pero hay personas que saben mucho de esto, ¿no? Y ellos pueden acceder a las llamadas telefónicas, pueden pinchar el teléfono o algo y ya robar la información, ¿no? Y puede ser de que una persona hable cosas confidenciales con otra y ya esta persona maliciosa tiene lo que vendría a ser la información. Y no solo por llamada, también viene acá lo que son los mensajes. Ahora comúnmente es común el hackeo de WhatsApp, ¿no? De Facebook. Y muchas veces en los mensajes que escribimos no sabemos si hay personas maliciosas que están detrás de ellas, ¿no? Y se puede robar la información. Por eso se dice de que no es bueno nunca hablar algo por teléfono, ¿no? Si es que es alguna información que pueda brindarnos, que nos pueda perjudicar. Todo es mejor hablarlo personalmente porque a veces no sabemos, ¿no?, qué persona hay detrás o qué información se puede filtrar. Después está lo que vendría a ser los ataques de la seguridad física. Esto implica lo que vendría a ser un acceso no autorizado a lo que son los sistemas operativos, las instalaciones, o cualquier archivo, ¿no?, que cualquier empleado o cualquier persona puede entrar a ingresar a una empresa. ¿Y qué va a hacer? Va a robar la información. No necesariamente tiene que ser de la computadora, aunque sí, no en la mayoría. No sabemos qué empleado está trabajando, puede sacarlo mediante un flash, puede enviarse un correo electrónico y robar toda la información, puede, no sé, copiarse las bases de datos que tenga la empresa, o una persona X simplemente puede agarrar y llevarse los documentos. Esta también es una forma, ¿no?, de vulnerabilidad y es una forma en la que usan los atacantes. No necesariamente lo hacen como, no sé, con suplantación, ni con ingeniería social, ni con inyección de código, ni fuerza bruta. Directamente lo hace una persona física y puede robar la información. Después está lo que son los ataques zero day. Estos ataques son comúnmente en los sistemas operativos, ¿no?, o en programas grandes, donde los hackers encuentran vulnerabilidades. ¿Y qué hacen con esas vulnerabilidades? Encuentran como una puerta abierta y ellos pueden ingresar código, ¿no? Y aquí es donde ingresan inyección de código, o no sé, pueden hacer muchas cosas al encontrar las vulnerabilidades que los mismos programadores que programaron los sistemas operativos no las habían descubierto. Después están los ataques de ransomware. Este tipo de malware cifra los archivos de los usuarios y exige un rescate a cambio, proporcionando una clave para desbloquear los archivos. Esto es lo que normalmente, digamos, hacen algunos hackers maliciosos. Y se ve, ¿no?, que a ciertos famosos se les filtró tal por tal fotografía, o estuvo en la playa, o no sé, o salió con alguien, y para no vulnerar sus datos, o para no publicar sus datos, les piden un monto económico. Lo mismo que pasó con, no sé, ¿qué se llama? Pues el área 51, donde están los marcianos, ¿no? Lo mismo que pasó en Estados Unidos. Antes de divulgar esos datos, hubo como que se quiso hacer una contraparte, ¿no? Quiso llegar a un acuerdo el hacker, pero al no recibir, ¿qué hizo? Divulgó toda la información, ¿no? Y dijo que habían extraterrestres, no sé. Pero no solamente en esa área, hay muchas áreas. Todo el tiempo se ve también en los bancos, digamos, a veces roban información o algo. Y para, por ejemplo, tarjetas de crédito, los códigos, o no sé, los usuarios y las contraseñas de los bancos, ¿no?, de cualquier banco, por ejemplo, Banco Unión, no sé, cualquier hacker lo encuentra y le puede pedir al banco que le dé un monto económico para no divulgar la información, puede hacer daño. Y eso sería todo hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Les voy a dar una tarea ya, terminando la clase. Les voy a dar una investigación de que busquen los tipos de ataques informáticos más comunes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? No, hija, está bien. Ya. Vamos a esperar a la licenciada. A ver qué nos dice. Creo que va a tomar la lista. Licenciada Paola.
Inge. Ya terminamos con la clase. Sí, está bien, ingeniera. Vamos a proceder entonces a hacer el llamado de la lista para quedar el día de la clase a continuar. ¿Nos va a guardar en sala, verdad, ingeniera? ¿O prefiere que yo ya le informe el día? Depende de usted. Si quieren, no, me informa el día o aguardo en sala mejor. Está bien. Ya, perfecto, ingeniera. Buenas noches, por Bueno, favor. iniciamos. Yo debo salir de la reunión, tengo otra reunión ahora. Les rogaría, por favor, que se tome en cuenta que me gustaría pasar clases el día viernes. Gracias. ¿Su nombre completo? Richard Poma Ramos. Perfecto, gracias. Iniciamos entonces. Ancon y yo. Por favor, indican presente y el día, ¿ya? Anconi. No se le escucha. Barahona, Johnny. No se le escucha, Anconi, Yeu. Por el chat, por favor. Barahona, Johnny. No está. Barrios, Vladimir. Presente el día miércoles, por favor. Perfecto. Benavides, Álvaro. Benavides, Álvaro. Gilda. Aguárdenme un segundito, por favor. Bueno, mil disculpas, seguimos. Benavides, Álvaro. No está. Fernández, Edwin. Fernández, Edwin. Guachalla, Ronald. Presente, buenas noches. Me gustaría el día martes, por favor. Martes, perfecto. Hurtado, líder. Presente. Viernes, por favor.